Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a este enlace en vivo. Les saluda Julia Murillo y en esta tarde estamos acompañados de la doctora Elsa Palou, ex ministra de Salud y actualmente profesora titular de la Facultad de Medicina de grado y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Hizo un tiempo en su agenda para atendernos y nos va a hablar de este tema tan importante que son las variantes en Honduras, las variantes del COVID que han sido confirmadas de manera oficial. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con la población hondureña. Gracias. Doctora, hablábamos antes de comenzar esta entrevista que es válido iniciar con definir conceptos para poder informar mejor y orientar a la población. Se hablan de cepas, se hablan de nuevas variantes. ¿Qué es lo que estamos experimentando? Y ayúdenos a definir qué es una cepa y qué es una variante para que podamos entender. Perfecto. Ok, vamos a empezar diciendo que los virus se dividen en RNA y DNA. Este del COVID es uno RNA. Esos son los que más cambian. A los cambios nosotros les llamamos mutaciones. Es cambio en el material genético del virus. Cuando esos cambios, eso siempre se van a dar, siempre. Pero cuando esos cambios ocurren de forma sistemática y se acumulan varios cambios, de manera que cambia un poco la conducta del virus, por ejemplo, se vuelve más fácil de contagiar, más contagioso o más agresivo, ahí hablamos de una variante. Y nueva cepa es cuando los cambios son tan grandes en el material genético que ya no es el mismo del inicio y es otro muy diferente. Entonces ahorita estamos con variantes y esas variantes se han venido reportando desde diciembre del 2020. Se reportó en Inglaterra, en Sudáfrica, en Brasil, luego se han seguido reportando otras, California, algunas en Asia, pero en nuestro país no había habido un reporte oficial hasta ahora, ¿verdad? Ya se sospechaba que teníamos variantes porque estábamos viendo que había mucho mayor contagio este año que el año pasado. Y es cierto que influenciaba lo de los huracanes y que también influenció el tema de las elecciones, de las fiestas de Navidad, de la Semana Santa, pero es que era exagerado. Además, se nos estaban infectando más personas jóvenes y de forma más grave, aún personas que no eran diabéticas ni hipertensas, ni tenían ninguna otra enfermedad. Entonces eso hacía sospechar que ya teníamos variantes. Incluso ya se habían reportado oficialmente desde hace un par de meses en Panamá, en Costa Rica, en Belice. Entonces, obviamente, si estábamos rodeados de eso, lo más seguro que nosotros también ya lo teníamos. ¿Desde cuándo? Bueno, yo he hablado con algunos otros colegas también del área de salud, colegas suyos, y mencionaban que más o menos desde las primeras semanas del mes de enero comenzaron a observar pacientes que presentaban neumonía media en cuestión de 48 horas. Sí, es Es muy cierto. probable entonces que se trate de estas variantes. Desde enero es muy probable que las tengamos. De repente la teníamos desde un poco antes, pero no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque para detectar esas mutaciones, que todas estas variantes, las mutaciones están en la proteína S o la proteína Spike, la de la corona del virus, para detectar eso necesitamos mapeo genético. El país no tiene ningún laboratorio, ni público ni privado, que haga mapeo genético. Entonces, por eso la podíamos sospechar clínicamente, pero no lo podíamos demostrar. Entonces se mandaron las muestras a laboratorios fuera del país también. Y bueno, vamos a ver que se nos diga cuál de las variantes es la que están circulando. Si son las tres, Sudáfrica, Brasil, Inglaterra o californiana, o tendremos alguna autóctona, no sabemos, ¿verdad? Eso lo sabremos cuando nos lo reporten los laboratorios que hacen mapeos genéticos. Las autoridades de salud han mencionado que estas variantes las han identificado o han identificado casos
en Comayagua, Francisco Morazán, La Paz, Olancho y El Paraíso. Desde su perspectiva, Sí. doctora, ¿cree que solamente estén presentes en estos departamentos o muy probablemente ya están en el resto del país? Yo considero que están en todo el país. No creo que estén solo en esos departamentos. Por las comunicaciones, o sea, todo el mundo viaja a ver a sus familiares o por razones de trabajo o comerciales de un departamento a otro. Entonces, seguramente ya están en todo el país. ¿En qué situación pone a nuestro país estas nuevas variantes que si bien, según por lo que entendemos, no es que sean más agresivas, sino más contagiosas? ¿En qué situación ponen a nuestro país frente pues las deficiencias que hay en el sistema de salud, tanto para tratar pacientes como para la detección de pruebas y toda esta situación compleja que conocemos? Bueno, miren, nos pone en una situación más difícil porque hay contagios más fácilmente. Una sola persona es capaz de contagiar a muchos más, no solo a 4 o 5 personas. Y lo de que si son más agresivas o no, yo creo que sí estamos viendo mayor agresividad porque estamos viendo más muertes en este año, ¿verdad? Más muertes por semana epidemiológica que el año pasado. Además, la mortalidad que la habíamos logrado bajar desde 17% en abril del 2020 a 2,7 en noviembre del 2020, ahorita está volviendo a subir y en la última semana ya se reporta 4% de mortalidad. Entonces, se nos está muriendo más personas más rápido, más jóvenes también. Entonces, yo creo que valdrá la pena estudiar si las nuevas muertes son de las variantes, porque si eso se logra demostrar, entonces podemos ver que sí, además de más contagiosas, están comportándose de una manera más agresiva. ¿Los síntomas de estas nuevas variantes son similares a lo que ya conocemos del COVID hasta el momento? Sí, son similares, solo que más agresivos. Por ejemplo, la variante anterior o el virus salvaje, como se le llama al que empezó todo en Wuhan, China, ese virus usualmente al séptimo, octavo día empezábamos a ver la inflamación del pulmón, las neumonías y los pacientes que tenían que ingresarse a sala. Ahorita hay pacientes que en los primeros 3, 4 días ya están con neumonía o que empiezan a sentir síntomas y a las 2, 3 días se tienen que hospitalizar por otro tipo de complicaciones. Entonces, aparentemente, esto evoluciona más rápido, afecta a personas más jóvenes y a personas sin comorbilidad, porque en el virus salvaje nosotros mirábamos que los que más se morían y los que más se complicaban eran pacientes mayores de 65 años con enfermedades agregadas, pero ahorita se está falleciendo gente joven sin ninguna otra enfermedad. Entonces esto va a tener que demostrarse desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de laboratorio. Habrá que asociar y ver si las personas jóvenes que están falleciendo sin enfermedad asociada tienen una de las variantes nuevas, porque eso sería muy indicativo de la agresividad que puedan tener estas variantes. Tenemos una consulta de uno de nuestros lectores y él pregunta, Ricardo Gutiérrez dice, ¿tienen cómo comprobar científicamente estas nuevas variantes? ¿Se tiene dentro del país? No, no hay laboratorios en Honduras, ni públicos, ni privados, que puedan hacer mapeo genético. Hay que enviarlo fuera del país. Y esas 50 cepas, entiendo, fueron enviadas a laboratorios en Brasil también, ¿verdad? Para poder ver lo del mapeo genético. Ahora, alrededor de esto, doctora, países como por ejemplo o zonas en donde han sido detectadas estas nuevas variantes han tomado medidas drásticas los gobiernos Sí. cuando se han detectado. ¿Qué es lo que debería hacer Honduras? Bueno, pues yo considero que hay cosas a hacer desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista de la población, tenemos que reforzar nuestras medidas de bioseguridad,
el uso de la mascarilla, doble mascarilla es mejor aún, evitar aglomeraciones, mantenerse a más de 2 metros de distancia de otra persona, el lavado de manos frecuente, mantenernos en la casa si no tenemos que salir, si hay posibilidad de trabajo en casa, hacerlo. Desde el punto de vista del Estado, yo considero que debe de haber vacunación masiva. En la medida que usted vacuna a más personas, el virus tiene menor posibilidad de cambiar y menor posibilidad de hacer nuevas variantes. En la medida que usted no vacuna y más gente se contagia, mientras llega a más personas, más mutaciones hace el virus y más variantes pueden aparecer. De ahí la necesidad de una vacunación masiva en el país. Necesitamos vacunar 75-80% de la población para lograr inmunidad de rebaño y poder abrir economía y tener una vida relativamente normal, porque aún con las 2 dosis de las vacunas que son de 2 dosis, como AstraZeneca, como Sputnik, como Moderna, como Pfizer, aún después de las 2 dosis, nosotros nos podemos contagiar. La vacuna lo que nos asegura es que no nos vamos a morir y que no vamos a enfermarnos gravemente, pero sí nos podemos contagiar. Entonces, aún vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. El Estado, creo que además, sobre todo en los departamentos con mayor carga de contagio, debería de empezar restricciones del tipo de circulación por dígitos. No estamos hablando de cerrar totalmente la economía, porque sabemos que el país no lo aguanta, no podemos, pero tampoco podemos dejar todo sin ninguna restricción con estas variantes presentes, con la cantidad de contagios y fallecimientos, porque los muertos no trabajan y los muertos no compran. Entonces, creo que la decisión es clara. Claro, claro. Y como usted bien lo menciona, hay una responsabilidad compartida, no todo se le puede dejar a las autoridades porque también cada uno de nosotros tiene que ser responsable con su vida y con la de los suyos, los padres con sus hijos, sus familiares alrededor. Ahora, doctora, Perdón, solo sí, quería agregar algo más. Sí. El Estado también tiene que ser responsable de abrir más triajes, mantener los que tiene, abastecerlos de insumos, tener más personal listo, porque con estas variantes le va a llegar mucha más gente a los hospitales, a los triajes y a los centros de salud. Y precisamente por el componente de la transmisibilidad, ¿verdad, doctora? Lo que hablábamos, que se transmite más fácilmente. Y eso es lo que llegaría a colapsar nuestro sistema de salud, que ya de por sí hay demasiadas carencias. ¿Cómo queda la efectividad de las vacunas existentes ante estas nuevas variantes? Funcionan, pero no en el mismo porcentaje que contra el virus salvaje. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo la mayoría de las compañías que producen vacunas? Actualizando su vacuna para que cubra la mayoría de las variantes. Ya, por ejemplo, Pfizer ha dicho que va a ocupar una tercera dosis a los 18 meses. Y es muy probable, todavía no se sabe, pero es probable que como el virus va a seguir sacando nuevas variantes, se vaya a tener que estar vacunando uno cada año y medio, cada 2 años o cada año. Algo parecido a lo de la influenza, que todos los años uno se tiene que vacunar contra influenza, porque cada año el tipo de virus de influenza que circula es distinto. Y los que hacen las vacunas tienen que irse adaptando al virus de influenza que circula ese año. Algo similar nos puede pasar con COVID. Y en este caso, doctora, las embarazadas y los niños, ¿qué impacto pueden recibir de estas variantes? Son un grupo vulnerable también. Son un grupo vulnerable, se está viendo más niños afectados, al menos en nuestro país. Estamos viendo más niños más afectados que el año pasado. Hace poco en San Pedro Sula se reportaban 35 niños hospitalizados y las UCIs pediátricas están también llenas. Entonces sí estamos viendo más afectación de niños. Ya se empezó a hacer los estudios de investigación
de vacunas en embarazadas y vacunas en niños, y están los reportes preliminares que se tienen son muy buenos. Aparentemente funciona y funciona bien, y de hecho ya hay algunos estados en Estados Unidos que empezaron a vacunar embarazadas. En el caso de los niños, la parte que, bueno, en el caso de las embarazadas tienen que redoblar aún más su seguridad, ¿verdad, doctora? Ellas Sí. siempre han sido también un punto crítico ante esta situación del COVID. En el caso de los niños, lo que tengo entendido que ocurre es que ellos, al estar en contacto con una persona con COVID, lo que ocurre en su cuerpecito es el síndrome multisistémico inflamatorio. Eso es lo que Eh, ocurre con ellos, ¿verdad? En un escaso porcentaje, pero puede pasar. La mayoría de los niños pueden tener, como los adultos, un cuadro como de gripe, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, de articulaciones, Fiebre. diarrea, fiebre, vómitos, pero hay un porcentaje pequeño que desarrolla este síndrome inflamatorio multisistémico, en donde el paciente se complica todavía más, presenta procesos inflamatorios en diferentes órganos y amerita muchas veces cuidados a nivel de unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, los casos que se han reportado en Honduras son muy pocos hasta ahora, ¿verdad? Pero hay que estar pendientes porque sí se puede dar, y ya se ha reportado en adultos también, solo que es un poco más común en los niños. Y este síndrome en los niños puede ser mortal, eso también hay Sí, que tenerlo en cuenta, ¿verdad? sí. Vamos a leer algunos comentarios, doctora. Por acá tenemos a Orfilia Cáez, dice, a reforzar medidas, uso de mascarillas y el lavado de manos con abundante agua y jabón y gel antibacterial al salir de casa y al regresar. Excelente, así es. Ricardo Gutiérrez dice que respeta mucho la opinión de los doctores, pero que solo les quiero decir que tengamos más cuidado con este tipo de declaraciones, ya que puede provocar que nos encierren, nos va a dejar a los hondureños sin viajar a ningún otro país, y lo acaba de mencionar usted, doctora, no se trata de cerrar, ya usted mencionó esto. Tania Vanegas dice que Dios nos guarde, hay que continuar teniendo precauciones, seguir los consejos de los médicos hondureños, porque según estoy viendo, el que se adapta y va cambiando, se adapta y va cambiando y va siendo más contagioso. Yuri Erazo dice, yo vivo en Italia y aquí las restricciones son bastantes. Elmer consulta qué tal es la inyección moderna. Hasta donde tengo entendido yo, y usted nos va a explicar mejor ahí, todas estas vacunas han pasado por 3 fases en donde han sido probadas, testeadas, y la eficacia de cada una varía, pero está Sí. comprobada. Así es, en tercera fase, tanto Moderna como Pfizer como AstraZeneca fueron probados en más de 30,000 personas. A un grupo se le daba la vacuna y a otro se le daba solución salina, por ejemplo, y se Okay. comparaba a quién le daba COVID, al grupo que se vacunó o al grupo que recibió solución salina, y así se sacaba la efectividad. Se vio, por ejemplo, que Pfizer reporta efectividad de 95%, Moderna 94%, Sputnik 92%, AstraZeneca 70-77%, y si se espacía bastante entre la primera y la segunda dosis puede subir a más de 80%. Esto significa no que se van a infectar 95% menos de personas, significa que cada una tiene un 95% menos de chance de infectarse. Si yo no me vacuno, tengo 100%. Si me vacuno, baja en 95% eso. Si uso Pfizer, si uso Moderna, en 94%. Si uso Sputnik, en 92%. Y si uso AstraZeneca, 88%. 88. Preguntan alguien por ahí que cuál de todas es la mejor y cuál es la que usted recomienda. Mire, ahorita lo que se ha dicho es lo siguiente: la que le toque, la que usted consiga. ¿Saben por qué? Porque todas, absolutamente todas, están disminuyendo en cerca del 100% la muerte y la enfermedad grave. No importa si a uno el COVID le da como una gripe común y corriente, lo que uno no quiere es morirse ni tener que hospitalizarse por COVID. Y eso lo hace
cualquiera de las vacunas que tenemos ahorita. Lo que les explicaba, 95% de una, 88% de la otra, es riesgo de contagio. Si yo me pongo AstraZeneca, tengo 88% menos chance que si entro en contacto con el virus lo pesque. Pero si lo pesco, no me voy a morir de eso, ni me van a tener que llevar a UCI por eso. Y si es la que tiene 95%, bueno, voy a tener 95% menos de posibilidad de adquirir el virus si entro en contacto con él, pero si lo agarro, no me voy a morir de eso. Entonces, ahorita, como lo que uno quiere evitar es muerte y enfermedad grave, la que le toque. Esa es la mejor, la que le toque. Y este mensaje es bueno que se ponga sobre la mesa porque hay mucho temor de las personas alrededor de si me pongo o no me pongo la vacuna. Hay gente que abiertamente dice, no, yo no me la pongo, pero lo que usted acaba de decir, doctora, creo que tiene que quedar resonando en la cabeza porque pues si no me pongo la vacuna, tengo más porcentaje de que el virus me ataque, más probabilidad y que sea bastante agresivo, esperemos que no, y Dios nos guarde a todos, pero la vacuna nos da por lo menos un porcentaje de seguridad en que tal vez si nos llega a tocar, pues no sea agresivo. Aquí hay una consulta, Ana María Fernández, ella dice, mi hijo va a ser internado y estoy preocupada. ¿Sabe, doctora, si van a vacunar internos del hospital? No menciona ella qué hospital. A los estudiantes de internado rotatorio, me imagino que es. Así, bueno, sí, me imagino que así es. Sí, entiendo que ellos tendrán que ser vacunados como parte del personal de salud y que la universidad había manifestado que iba a priorizar en vacunas a estudiantes de internado de servicio social de las carreras del área de la salud, porque son las carreras que más se exponen. Entonces, bueno, es lo que sabemos. No sabemos cuándo va a vacunar la universidad. Yo he preguntado eso y no se sabe cuándo. Sabemos, por lo que se ha dicho en las noticias, que probablemente a inicios de mayo vengan más vacunas. Entonces, bueno, se supone que algunas de esas vacunas son las que se va a aplicar a los muchachos que están en internado y servicio social. Esperamos que así sea y esperamos que sea pronto y esperamos que este tema de las vacunas de corazón, lo esperamos que pueda tener solución, ¿verdad? Y que esta vacuna llegue lo antes posible a nuestro país. Esta es una necesidad prioritaria, no se puede seguir tardando más. Y pues, doctora, le agradecemos su tiempo. Hay más preguntas alrededor de este tema, hay muchas consultas, pero nos ha ayudado a aclarar muchas interrogantes. Gracias a ustedes también por conectarse a este enlace en vivo. Gracias y les pedimos que lo compartan. Esta información valiosa que ayuda a orientar al resto de las personas acerca de este tema en el que todos tenemos que estar informados. Esto es una necesidad. Doctora, muchas gracias. A la orden, con mucho gusto. Buenas tardes.